¿Qué tal, queridos amigos? El día de hoy es necesario referirnos a que no podemos tener a un presidente que está constantemente mintiendo. Un presidente que calumnia, que finge demencia cuando se trata de hablar de la corrupción de sus familiares, que protege incluso a los gobernadores que le son afines, como en el caso del gobernador de Veracruz, Cuitlava García, quien ha sido denunciado por depredador del derecho por el senador Ricardo Monreal de su mismo partido, pero que no admite actos de vandalismo jurídico con tal de guerrear con el propio Ricardo Monreal en una actitud que francamente rebasa el entendimiento normal. Yo creo que el presidente padece ya de graves enfermedades neuronales, aparte de lo que ya sabemos, las cardiologías, los problemas de la columna, el hecho de que tiene que estar siendo acompañado de distintos médicos, porque lamentablemente ya no responde por su salud, y de ahí la historia del testamento político. Ahora le ha dado por defender lo indefendible. Se han mostrado pruebas fehacientes de la corrupción de sus hijos, empezando con José Ramón, el primogénito, que por cierto se llama igual que su hermano, que murió asesinado imprudentemente por manos del propio López Obrador, allá en su pueblo, allá por Macuspana. Y lamentablemente, allá en Tepetitlán, saben muy bien la historia y pude recorrerlo hace algunos años de cabo a rabo y con los pobladores acompañándome, mostrándome los sitios en donde estaba el almacén de los López Obrador, que eran los ricos del pueblo, y donde estaba la casa de López Obrador, en donde ocurrió la tragedia. En fin, todo esto que se ha ido relegando y que nos presenta un perfil similar al de Carlos Salinas, quien también en su niñez asesinó a su servidora doméstica de nombre Manuela. Manuela N. está registrado así en los informes policíacos. Y nunca Carlitos Salinas ni su hermano Raúl, que estuvieron en esa misma juerga asesina, ni el vecino Gustavo Zapata, fueron motivos de una, un tratamiento psicológico que les permitiera seguir con este peso por la vida. Al contrario, lo tomaron como una travesura infantil. En el caso de López Obrador, el que lo defendió fue como el padrino de la familia, Leandro Rovirosa Aguade, que luego sería gobernador de Tabasco, pero quien siempre estuvo atendiéndolos. Recuerden ustedes que Andrés Manuel López Obrador comenzó su carrera política siendo coordinador de la campaña del famoso poeta Carlos Pellicer, gran poeta, homosexual, y lógicamente muchos creen que esa iniciación de López Obrador fue la que de verdad le dio presencia en el Estado, que luego acabaría siendo allí presidente del PRI estatal, unos meses nada más, no lo aguantó el gobernador, pero ahí estuvo. Su origen es el priismo y la formación priista, sin lugar a dudas. Lamentablemente, tenemos que hacer esas historias porque el presidente ha hablado de que lo que se dijo de su hijo José Ramón es un montaje, usando esta palabra denigradora precisamente con el objeto de mostrar que puede descalificar a quien le dé la gana sin ninguna prueba de por medio. Esto viene siendo costumbre en López Obrador. Yo por lo menos sé que es un calumniador. Tengo la conciencia completamente convencida de ello. Y podrán creerme o no, pero lo cierto es que lo que ha dicho de mí, de que si soy dueño de gasolineras en Yucatán, de que si soy guachicolero, es tan falso que me asombra que un presidente de la República en nuestro tiempo sea capaz de semejante villanía.
y sobre todo de lanzar impetuosamente acusaciones sin la menor base, sin la menor calidad moral, sin pruebas, simple y sencillamente porque trata de manipular al colectivo con una horda de mentiras y de farsas y de desplantes y de histriónicos que no llegan a ninguna parte. Habría que ver todo lo que gasta José Ramón López Beltrán. Esto es suficiente, hay fotos, hay evidencias, hay testimonios, hay propiedades, hay escrituras. Y el presidente simple y sencillamente llama a todo esto montaje, por hacerse el simpático, por hacerse como que no le importa nada, por creer que su popularidad, que cada vez va en descenso, es suficiente para paliar cualquier tipo de denuncia o de acusación. Esto, queridos amigos, rebasa ya el punto de la incredulidad y llega ya a un espacio en donde ser crédulo es casi como estar ciego y como ser antipatriota, antidemocrático y adulador de un farsante. Yo no quiero descalificar a los incondicionales de López Obrador porque hay muchos que siguen creyendo en él a pesar de la demostración fehaciente de sus mentiras. ¿Nacionalista? Bueno, pues sus nietos nacieron en Estados Unidos, son gringuitos. Eso no lo puede remediar nadie. Y pues además nacieron en cunas de lujo. Dice que el hecho de que tenga tantas propiedades y tanto dinero el señor López Obrador surge naturalmente de que ha tenido mucho éxito la empresa Rocío, que empezó como una empresa refinadora de alcohol a convertirse en chocolatería y en una serie de cosas más. Producen también cerveza, y no buena, yo ya la probé, nada más por curiosidad, y no soy quien le puede recomendar, porque además yo no soy cervecero. Pero la verdad es que en 2 años y medio, o 3 años, vamos a poner, que tiene de fundada esta empresa, pues no es como para que se volviera nadie multimillonario. Acuérdense cuando se acusó a la gaviota con justicia por haber adquirido una casa de 20 millones de pesos ahí en la famosa Casa Blanca, en las lomas de Chapultepec, y ella salió a decir que, bueno, que se debía a sus honorarios y a su liquidación en Televisa. Nadie creyó ese infundio, pero cuando menos dieron la cara y reconocieron que habían cometido una torpeza ambos, los consortes de entonces que ahora están divorciados. Una torpeza muy grande que dio lugar a que el propio expresidente Peña, con toda su jerarquía de entonces, pidiera una disculpa. Hipócrita, cínico o lo que sea, pero pidió una disculpa. En cambio, López Obrador actúa de manera diferente. Él se siente calumniado, se siente ofendido, se siente un miserable casi por el hecho de haber sido atacado furibundamente en lo que más ama, en sus hijos, cuando no ha sido capaz de controlarlos. Cuando sabemos que José Ramón vive con una mujer, Carolina Adams, que fue modelo, que tiene un padre que tiene muchas empresas que están relacionadas con el petróleo y que han sido beneficiadas por la TTTT. Esto es innegable. Hay pruebas, hay documentos, hay claridad absoluta en el tema. Y en cambio el presidente habla de montajes, pero no muestra que sean montajes. No tiene una sola prueba en la mano. Y un presidente de la República no puede darse el lujo de insultar, de acusar, de denunciar, cuando no tiene pruebas, cuando simple y sencillamente quiere tapar el sol con un dedo sin el más mínimo pudor político. Esto es francamente enfermizo. Al presidente hay que exigirle que presente las pruebas. Hay que hacer todo lo posible, para que presente las pruebas
y que sea ya de una vez por todas, porque va creciendo el sexenio, se le va terminando y las cosas no están bien, están en una situación grave y son cada vez menos los que piensan que López Obrador es un presidente honorable, cuando no ha sabido combatir la corrupción, ni la de antes ni la actual. Sus trofeos son Rosario Robles y Emilio Lozoya Austin. Esos son sus dos trofeos. Van magros trofeos porque Emilio Lozoya Austin, aunque fue un sinvergüenza, sin duda alguna, pues está relacionado con figuras mucho mayores, como lo revela, por ejemplo, el caso Pegasus, que ha vuelto a cobrar ímpetu y en donde están comprometidos, pues no solamente el propio presidente López Obrador, sino algunos expresidentes y algunos miembros de la gran mafia política que ahora encabeza AMLO. Sin duda alguna, la que él acusaba como mafia se ha convertido en sus colaboradores, en los consejeros del presidente, en aquellos que tienen muchas cuentas pendientes con la justicia, en aquellos gobernadores que están pidiendo embajadas a cambio de entregar su estado a Morena, como Alejandrito Murat, hijo de Pepe Murat, quien debiera estar en la cárcel procesado por la conjura contra Luis Donaldo Colosio, y que nadie le ha tocado un pelo, y ahora Alejandrito pues ya está dispuesto a irse a una buena embajada, porque así se cubre las espaldas. Y lo mismo puede pasar con otros gobernadores de otras entidades. Es verdaderamente vergonzoso el nivel que ha alcanzado la política de la TTT. Habla de montajes y el presidente es el que más miente. Es el que más montajes realiza en eso que suele llamar mañaneras y que yo califico como mentirosas. Así están las cosas en este país nuestro, tan necesitado de verdaderos líderes y tan lejos de la democracia. Perdónenme, no me van a callar. Y lo digo hoy siempre, con cero cobardía.